Y en estos momentos nos trasladamos hasta el ECU 911, donde se realizó una rueda de prensa sobre el análisis de la situación epidemiológica por la COVID-19. Recordemos que en días pasados el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS habló sobre el coronavirus y recomendó al director general de la OMS que la COVID-19 ya no es una emergencia de salud pública de importancia internacional, pasando a ser un problema de salud establecido y persistente. En un comunicado que habla sobre la resolución se señala: esto implica que los países deben integrar las actividades de vigilancia y respuesta a la COVID-19 en los programas de salud regulares. La declaración del Comité de Emergencias no declara el final de la pandemia puesto por la COVID-19, puesto que la COVID-19 sigue siendo una amenaza activa a nivel mundial. El virus no se ha estabilizado en un patrón predecible. Cada semana se notifican casos y muertes y la respuesta mundial sigue siendo bajo presión. Vamos a conocer lo que exponen las autoridades ecuatorianas con este reporte de nuestra compañera Camila Villasís. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Retornamos aquí otra vez al ECU 911, en donde le recordamos se encuentran aquí presentes las autoridades, como es el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el ministro de Salud, José Ruales, y también el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, quienes están brindando una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en el Ecuador, tomando en cuenta que el pasado 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia del COVID-19. El ministro de Salud se refirió a que en estos 1.221 días de pandemia, de emergencia de la pandemia, se registraron 765.2 millones de casos de COVID-19. Escuchemos qué más tiene que comentarnos el ministro de Salud. Y un tercer brote en el año 2021 que inició en las primeras semanas del año. El año 2021, entre el 31 de mayo hasta el 11 de septiembre, se desarrolló el programa de vacunación 900 con la meta de vacunar 18 millones de dosis en 100 días, 9 millones de personas con 2 dosis. Y ustedes pueden ver aquí en la curva roja, la reducción tan importante de la mortalidad que llegó a niveles mínimos en la siguiente etapa. Esto también se dio no solamente en la mortalidad, sino se dio una reducción muy importante del contagio. Ven los casos positivos que están en gris, y para la semana epidemiológica 50 del 2021, para finales del 2021 teníamos tasas ya muy bajas de mortalidad y de contagio. Esto también permitió la reactivación de la economía, permitió que todos podamos salir del confinamiento, significó la reactivación de la educación, la eliminación de las acciones por teletrabajo, por ejemplo. Este plan de vacunación, sin embargo, mantuvo una reducción muy importante de la mortalidad, a pesar de que en el primer trimestre del 2022 tuvimos un incremento también muy alto de casos debido a la presencia de la variante Omicron. En el gráfico ustedes pueden tener los nombres de las diversas cepas de variantes de Omicron, y observan que a pesar de un incremento mucho mayor del inicial en casos, el número de muertes es muy bajo. La vacuna funcionó para reducir la mortalidad, los casos graves y la hospitalización por COVID, y reducir en cierta forma el contagio dependiendo de estas variantes. Los virus respiratorios son virus muy inestables, muchas veces impredecibles, porque están mutando y generando variables nuevas todo el tiempo. Eso ocurre con otros virus como la influenza, la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio y otros. Y este es el nuevo comportamiento que observamos de la variante actual de este virus. Es muy importante que este plan de vacunación fue un esfuerzo rápido que ocurrió en un tiempo muy corto, y eso es lo que produjo el impacto en la reducción importante de la mortalidad. Ese esfuerzo no se hubiera podido hacer
si no hubiéramos trabajado todos juntos. Yo quiero resaltar aquí el papel de las universidades. Las universidades fueron un punto de vacunación importantísimo. El Consejo Nacional Electoral, que nos ofreció la base de datos nominal de todos los ecuatorianos, sin la cual no hubiéramos podido convocarlos y registrarlos individualmente. La empresa privada, a través del Comité Empresarial Ecuatoriano, y todo tipo de empresas que no solamente prestaron su contingente, sus lugares, sino también los insumos, las jeringas, el apoyo, el personal, para que junto con el Ministerio de Salud se pueda trabajar. Las Fuerzas Armadas que acompañaron, protegieron los centros de vacunación, las brigadas de vacunación que se dieron a nivel nacional, el Ministerio de Educación que prestó en la mayor parte los locales para la vacunación. Yo creo que son una muestra de ese trabajo coordinado. Hay muchas otras entidades que participaron, los GATS municipales, de todo tipo de orientación política en ese momento estuvieron y confluyeron para lograr el efecto de la vacunación. Eso ha logrado, veamos la siguiente gráfica, que se reduzca drásticamente la letalidad después de la vacunación. Miren ustedes que a nivel nacional en estos 3 años y medio casi hemos tenido 1.065.000 casos confirmados de COVID por laboratorio, pero durante las primeras etapas no teníamos capacidad diagnóstica, el país no tenía laboratorios con capacidad de diagnosticar el COVID, por lo tanto existe un subregistro alto y nosotros estimamos que al menos 1 de cada 10 ecuatorianos debió haberse contagiado por COVID. Se presentaron 67.527 defunciones confirmadas por laboratorio o probables por los síntomas clínicos, y ustedes pueden ver que el año 2020 se registraron 23.793 defunciones, en el 2021 42.004 defunciones. El 2022, después de haber terminado el plan de vacunación 900, bajó de 42.000 a 1.661 defunciones, y la letalidad, es decir, la probabilidad de morir del número de infectados, bajó de casi el 11% de letalidad, es decir, había 11% de pacientes con COVID, es decir, más de 1 de cada 10 que moría, bajó a 0.38%. Este año hemos tenido 17.000 casos confirmados, han habido 69 defunciones y la letalidad se mantiene en 0.4. Una cosa importante es que desde el principio hubo un exceso de mortalidad, es decir, un número de muertes de casos que no se diagnosticaron por COVID, que pueden haber algunos de ellos sido por COVID. En el caso del primer año fue de 55%, es decir, un exceso de 38.843 muertes en relación al promedio de los años anteriores. Ese es el exceso de mortalidad. Se esperaba un número de muertes que era alrededor de 70.000 y ocurrieron más de 100.000 muertes en total en el país. De esas, 23.000 fueron por COVID y 38.000 fue el exceso del promedio. El siguiente año hubo un exceso de 25.000 muertes, en el 2022 bajó al 19% de 13.000, y en este año tenemos un exceso de 2.600 muertes. En total, el exceso de mortalidad fue del 34.28%. Estos son los datos de la pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la vacunación? Siguiente, hemos colocado cerca de 40 millones de dosis de vacuna COVID, entre vacunas de 2 dosis y vacuna de monodosis. Se logró la vacunación con esquema completo
al 84.97, 85% de la población, a más de 14 millones de personas, y el primer refuerzo al 56.22% de la población. Siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido la situación en lo que va del año? Podemos ver que hay una incidencia baja, estable, a partir básicamente de la semana 5. Esta ya muestra pequeñas ondas, digamos, pero que se mantienen casi planos, casi en una línea recta. No estamos observando nuevos brotes, a pesar de la circulación de variantes nuevas que circulan a nivel mundial, como la XBB.1.5. Siguiente. La mortalidad en lo que va del año es baja, observamos varias semanas con 0 casos fallecidos, algunas con 1 o 2 en las últimas 6 semanas, ¿no? Esto está también correlacionado con un bajo número de pacientes hospitalizados, tanto en hospitalización general como UCI. La siguiente. ¿Cuáles fueron las razones para poner fin a la emergencia de salud pública de importancia internacional, conocido como pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que una vez que se ha logrado un alto nivel de inmunidad en la población, con altos niveles de vacunación en general, y hay una mejor capacidad de gestión de los casos clínicos, sabemos diagnosticarlos, sabemos tratarlos, tenemos las herramientas para hacerlo. En este momento el COVID ya no constituye un evento inusitado, nuevo o poco usual, que es la razón para la declaración original, que fue un evento nuevo, inusitado, que no existía en la humanidad. Esa fue la razón. Este ya no es nuevo, ya cumplió 3 años. Segundo, otra razón era que el contagio entre estados o la propagación internacional constituía un riesgo muy alto. En este momento ya no hay un riesgo, a pesar de que se mantiene el contagio en los estados, no hay un riesgo de propagación internacional, está ya difundido a nivel de todo el mundo. Y tampoco requiere en este momento una respuesta internacional coordinada, como se realizó hasta el momento, es decir, todos los países en conjunto. Ustedes recuerdan que teníamos medidas restrictivas para viajes internacionales, los formularios de ingreso al país, la solicitud de exámenes de PCR para ingreso a cualquier país, la solicitud del certificado de vacunación. Todos esos acuerdos internacionales han sido ya levantados y se han dejado de tener restricciones para los viajes. Siguiente. Por lo tanto, el Ministerio de Salud ha acogido las recomendaciones de la OMS y a partir de la fecha ha integrado el COVID-19 a la vigilancia a través del sistema PAHO-FLUO y la vigilancia de hospitales centinelas para infección respiratoria aguda grave. ¿Qué quiere decir? Que de ahora en adelante se maneja como un virus respiratorio presente en el país, igual que la influenza y otros virus respiratorios en los sistemas de vigilancia. Segundo, vamos a fortalecer la vigilancia genómica, es decir, la identificación de nuevas cepas. Ahí es donde está el riesgo de que haya una variación en las cepas. Y para eso estamos fortaleciendo el Laboratorio Nacional del INSPI y la red de laboratorios con las universidades. Tercero, estamos integrando la vacunación COVID-19 en lugar de una vacunación emergente a una vacunación en el esquema regular de vacunas. Se integra el esquema de vacunas infantiles y vacunas de adultos con base a la recomendación de nuestro Comité Técnico Asesor en prácticas de inmunización. Al mismo tiempo, estamos trabajando con la academia para apoyar la investigación en efectividad de vacunación,
en temas de post-COVID, es decir, afecciones posteriores, etcétera. Y por último, hemos generado, junto con otras instituciones del Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, del Ministerio de Ambiente, ARCO, ARCA, ARCSA, el INSPI, todas las organizaciones que trabajan sobre los temas de vigilancia de una salud, no solamente humana, sino también animal, por el tema de la influenza aviar, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto de fortalecimiento del país para prepararnos ante posibles nuevas epidemias o pandemias, que se mantiene siempre la probabilidad de que ocurran. Finalmente, en base de esto, hemos propuesto esta resolución, que es la primera, adoptar la resolución de la OMS, dando como terminada la emergencia de salud de la importancia internacional y por lo tanto cerrar el COE por COVID que se inició en marzo del 2020, de acuerdo a la resolución que se va a informar. Se recomienda mantener la vigilancia del COVID. El COVID no desaparece, se mantiene en el país y es un problema de salud que tiene que ser priorizado, por lo tanto lo integramos a la vigilancia de la influenza y otros virus respiratorios y avanzamos en el plan de fortalecimiento de pandemias. El Ministerio de Salud recomienda que se mantenga el uso de mascarilla en hospitales, centros de salud y laboratorios clínicos, y a la población general recomendamos que en caso de diagnóstico de COVID o de síntomas respiratorios, utilicen la mascarilla en lugares de alta aglomeración, como el caso del transporte público u otros, para evitar el contagio a la población. Si algo aprendimos es que pueden haber medidas preventivas, esto que en otros países se llama la etiqueta respiratoria, ¿no? Es decir, proteger a los demás, evitar contagiar a los demás cuando estemos enfermos. Vamos a completar los refuerzos de la vacuna COVID para la población priorizada y con el análisis del CAPI, nuestro comité de inmunizaciones, la inclusión de la vacuna en grupos de población vulnerable en el esquema regular para efecto de lograr ya un financiamiento anual y una programación estable. Estos han sido los informes, señor presidente del Congreso. Gracias, señor vicepresidente. Estas han sido las declaraciones del ministro de Salud, José Ruales, quien informó sobre la vacunación también del COVID-19 y mencionó que se han aplicado cerca de 40 millones de dosis. Mencionó que la vacuna sirvió para reducir la mortalidad y el contagio de COVID-19 y también mencionó que a pesar de que la vacunación en este año 2023, hasta el mes de abril se han registrado 17.096 casos de COVID-19 y también 69 muertes por este virus. De igual forma, el ministro de Salud Pública informó que el país aún se mantiene con la vigilancia epidemiológica del COVID-19. Se integró también a la tabla de los virus respiratorios y también la vacuna del COVID-19 se incluirá al esquema anual. De igual forma, el ministro de Salud lo que él mencionó es que el COVID-19 no ha desaparecido, por lo que se recomienda utilizar la mascarilla en lugares como son hospitales o laboratorios clínicos y también si es que usted presenta síntomas de COVID-19 utilizar mascarilla en lugares de alta afluencia como es el transporte público para evitar contagiar al resto de la población. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde la sala de crisis del ECO 911. Ustedes tienen más información en estudios. El día de hoy les acompañó Gandhi Guama en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa. Le agradecemos a nuestra compañera Camila Villasís por ese reporte y estábamos escuchando al ministro de Salud, José Ruales, quien resaltó la vacunación que se realizó contra la COVID-19 y dijo que gracias a estos esfuerzos se redujo la letalidad en el país. Aquí también señaló que atendiendo las recomendaciones de la OMS de ponerle fin a esta enfermedad como emergencia de salud pública de importancia internacional, Ecuador considerará de ahora en adelante a la COVID-19 como un virus respiratorio presente en el país, tal como lo es la influenza, y además la integrará a su sistema normal de vigilancia. El uso de mascarillas en espacios como
como hospitales y transportes públicos también son recomendaciones debido a que nos ayuda a evitar el contagio entre las otras personas, asimismo el de acudir hacia los centros de salud en caso de presentar algún tipo de síntomas.